Chicos, y bienvenidos al video número 3 de la semana 10 de subnivel medio, donde realizaremos la actividad 2, mis rutinas en tiempo de emergencia. Entonces empecemos. Levantarse en la mañana, desayunar, realizar una actividad física, ayudar en casa, hacer las tareas escolares, almorzar, jugar en familia, entre otras actividades, son rutinas que muchas veces tienen un mismo patrón. Por ejemplo, todas las mañanas me levanto y arreglo mi cama. ¿Sabías que una secuencia numérica es un conjunto de números ordenados según un patrón o regla de formación? De modo que en el conjunto hay un primer elemento, un segundo elemento, etc. Las funciones numéricas pueden ser crecientes con la suma o multiplicación o decrecientes con la resta o la división. Recuerda que los patrones son el ordenamiento de las cosas que se repiten de manera lógica. Secuencia numérica ascendente quiere decir que incrementa. 19, 21, 23, 25, 27. Es decir, que cada vez vamos a ir sumando 2. Aquí vamos a escribir con nuestro lapicito más 2. Bueno, aquí está. Aquí dice más 2. ¿Verdad? Sigamos. ¿Cuántos elementos hay en esta secuencia numérica? Hay 5 elementos, ¿no es cierto? Y secuencia descendiente quiere decir que vamos a restar, es 50, 40, 30, 20, 10. Estamos reduciendo, ¿no es cierto? Estamos reduciendo aquí, discúlpenme, 10 números cada vez en cada cambio de número, y nuevamente hay 5 elementos. Relaciona en tu cuaderno cada secuencia con un patrón de formación. Dividir entre 6, multiplicar por 4, dividir entre 3 y multiplicar por 5. A, B, C, D. Entonces, aquí en la A está cada vez, ¿no es cierto? Tiene una secuencia de 4, ¿verdad? Tiene 4 secuencias, es decir, 4 elementos. Y lo que está haciendo es dividiendo para 3, vamos a hacer así, perdón. Vamos a poner colores en cada uno de estas funciones, ¿no es cierto? De esta formación, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner y vamos a descubrir cuál está siendo dividido para 3, cuál está siendo dividido para 6, cuál está siendo multiplicado para 4 y cuál está siendo multiplicado para 5. Entonces vamos a realizar vamos a encontrar la secuencia numérica. ¿Okay? Entonces, ¿no es cierto? 351 y 117 y 39 y 13 forman parte de la secuencia de la división entre 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 351 dividido para 3 es 117, 117 dividido para 3 es 39 y 39 dividido para 3 es 13. Si no podemos hacer esa matemática en nuestras cabezas, les puedo dar un tip. Digamos, cuando es división podemos hacerlo al revés. 13 por 3 me da 39, 39 por 3 me da 17, 17 por 3 me da 351. Entonces ahí sé que está de izquierda a derecha dividiendo para 3 y de derecha a izquierda multiplicando por 3. Vamos a la B. 4, 16, 64 y 265. ¿No es cierto? Perdón, 256. 4 porque me da 16. ¿Por qué sé que es multiplicación? Porque de izquierda a derecha los números se van haciendo más grandes, van incrementando su
valor, ¿verdad? Entonces sé que es multiplicación. Entonces 4 ¿por qué me da 16? ¿Qué pasó? Ay, perdón. 4 por 4 me da 16. Es decir, que esta secuencia, los números están siendo multiplicados por 4. Ahora vamos. 11, 55, 275 y 1375. Nuevamente, sabemos que en esta secuencia estamos multiplicando porque los números van incrementando su valor. Es decir, que si ya usamos la multiplicación por 4, nos queda la multiplicación por 5. 11 por 5 nos da 55. 55 por 5 nos da 275. Y 275 por 5 nos da 1375. Por último, llegamos a la última secuencia, que es 2160, 360, 60 y 10. ¿No es cierto? Nuevamente, les doy un consejo. Si no podemos hacer la división rápido en nuestra cabeza, podemos realizar la multiplicación, pero de derecha a izquierda, ¿verdad? Del número más chiquito al número más grande, ¿verdad? Del 10 al 2160. 10 y 60, ¿cuánto tienen de diferencia? ¿No es cierto? 10 por qué me da 60. 10 por 6 me da 60. Entonces eso quiere decir que 60 dividido para 6 me da 10. Entonces en esta secuencia los números están siendo divididos para 6. ¿Verdad? Lo que hoy aprendiste sobre las secuencias y patrones los puedes aplicar en juegos para compartir en familia. Por ejemplo, haz 20 cubos con una caja o plastilina. Apílalos de acuerdo a su secuencia, 10, 6, 3, 1, de tal forma que te quede como una torre que muestra en la imagen, ¿no es cierto? Vamos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos cubos hay en total? 1 más 2 más 3 más 4, ¿no es cierto? Hay 10 cubos en total. ¿Cuántos cubos hay en cada fila? ¿Cuántos cubos hay en cada fila? 1, 2, no sé, podemos ver cuántos cubos hay en cada fila. Si vamos, tal vez, yo creo aquí hay 4, aquí hay 3, aquí hay 2 y aquí hay 1. ¿Cuál es la secuencia numérica ascendente? Más 1, más 1, más 1, ¿no es cierto? Ascendente. Quiere decir sumando. Si nos dijera descendente, vamos a ir del 4 al 1, ¿verdad? Entonces aquí sabemos por obvias razones que ascendente sería 1 más 2 más 3 y más 4, ¿verdad? Entonces vamos a ir sumando de aquí, acá, acá, acá. Si fuera descendente, iríamos del 4 al 1, pero no está diciendo ascendente, ¿no es cierto? Entonces la secuencia numérica ascendente sería aquí, la ponemos aquí a un ladito, más 1, ¿verdad? ¿Cuántos cubos hay en total? 10. Sigamos. ¿Cuál es el patrón de formación de la secuencia? El patrón de formación sería más 1, de tal manera, otra vez. Más. Con más cubos puedes crear muchas secuencias para jugar y divertirte con tu familia en este tiempo. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué puedes decir del patrón de formación de la secuencia numérica empleada en la torre? ¿Qué podemos decir? Que cada vez que se van incrementando las filas, se van incrementando los números de cubo, ¿verdad? Digamos, la siguiente fila, que fuera aquí, tuviera 5, ¿verdad? Pero no hay. Entonces podemos decir que cada vez se van incrementando los números por uno. ¿Cuál es el patrón de distanciamiento social que debe existir para evitar el contagio de COVID-19? Distanciamiento social, sabemos que tenemos que seguir una secuencia, ¿verdad? Un patrón de 2 metros, es decir, que en cada persona debe haber 2 metros de distancia. Es decir, que cada personita debe tener
2 metros de distancia. Entonces, ese es nuestro patrón. Vamos a ir sumando 2. Y esto es para evitar el COVID. Como con los patrones numéricos podemos inventar juegos divertidos, otros patrones nos ayudan a organizarnos para movilizarnos dentro de la ciudad, en la escuela y en la casa. Estos patrones los podemos encontrar en los protocolos de bioseguridad. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos todos los protocolos de bioseguridad y la forma de contener una enfermedad, tanto en la actualidad como en épocas pasadas? Dato histórico: durante los 100 años después de la llegada de Colón al Nuevo Mundo, fallecieron más indígenas de los que nacieron. Los estudios actuales parecen señalar que no fueron tantas las armas las que marcaron la diferencia, sino las enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles. La viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla, entre ellas eran enfermedades con las que los indígenas nunca habían tenido contacto y que por lo tanto no habían tenido posibilidad de desarrollar inmunidad contra ellos. Esto quiere decir que estas enfermedades traídas por los españoles eran nuevas para el cuerpo y la salud de los indígenas. Eso quiere decir que los indígenas no tenían suficientes fuerzas para poder combatir contra estas enfermedades y efectivamente ellos morían por montones, ya que su cuerpo no estaba acostumbrado a estas enfermedades. Realiza el siguiente proceso para conocer sobre protocolos y enfermedades del siglo XV. Perdón, chicos, tuve que bostezar. Plantea un tema. Selecciona una de las siguientes ideas sobre las enfermedades durante la conquista española: gripe, viruela, sarampión, trufos o peste bubónica. Crea preguntas. Imagina cómo afectaría la enfermedad que escogiste durante la conquista española del Tahuantinsuyo. Ahora plantea 5 preguntas. Entonces, plantea tu tema. En el primero vamos a seleccionar una de las enfermedades. Selecciona de las siguientes ideas sobre las enfermedades durante la conquista española. Entonces de entre estas vamos a seleccionar una idea. Por ejemplo, mi tema va a ser cómo la gripe o la viruela, yo voy a escoger cómo el sarampión afectaba la convivencia, ¿ya? Entonces vamos a crear preguntas. Entonces ¿cómo afectaría la enfermedad que escogimos, cierto? Afectaría en la agricultura, en la reproducción, en los animales, ¿en qué afectaría? ¿Cierto? Eso es crea tu pregunta. Y por último, aprendiendo. Selecciona y pinta uno de los siguientes acontecimientos históricos. Entonces vamos a seleccionar y pintar cómo el sarampión, que fue la enfermedad y el tema que yo planteé, lo voy a pintar y a elaborar, ¿cierto? Voy a elaborar las muertes, los afectos y todas las distintas cosas que se causaron. ¿Sabías que una obra teatral es un género literario cuyo texto está construido normalmente por diálogos entre personajes y con cierto orden sustentable de representación escénica? En su puesta en escena pueden combinarse discursos, diálogos, mímicas, musicales, coreografías y otras formas de expresión artística. Ahora vas a crear nuestros amigos protocólogos siguiendo estos pasos. 1. Responde a la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Cómo te sientes? Luego de responder tu pregunta, revisa la primera actividad que realizaste. Identifica el sentimiento que más te marcó
y personifícalo mediante un dibujo muy creativo. Puedes utilizar una hoja reciclada o tu cuaderno debes ponerle color. Mediante dibujos vamos a darle vida a los amigos protocolos, mascarillas, alcohol, gel, el distanciamiento y personajes chispa. Puedes utilizar una hoja reciclada o tu cuaderno. Usa tu imaginación para crear estos personajes y no olvides colorearlos. Entonces, en el primero vamos a dibujar nuestros sentimientos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Sentimientos. En el segundo vamos a dibujar a nuestros amigos protocolos, ¿cierto? Tercero, de los sistemas de nuestro cuerpo que vimos en ciencias naturales, escoge el sistema más afectado por el COVID-19 y personalifícalos, ponle color y dibuja de la manera más creativa. Entonces en el tercero vamos a escoger el sistema más afectado por el COVID-19, ¿no es cierto? ¿Cuál de los sistemas de nuestro cuerpo? El sistema respiratorio, el sistema neurológico, el sistema muscular. ¿Cuál creen que es el que más? En ciencias sociales reconoce qué enfermedad fue la más letal de nuestros antepasados. Luego relaciona la misma con la situación que atravesamos con el COVID. Personifica esta enfermedad mediante un dibujo y recuerda ponerle color. Entonces aquí vamos a empezar vamos a hablar sobre la enfermedad más letal de nuestros antepasados. Es decir, aquí arriba hemos aprendido sobre la gripe, la viruela, el sarampión, tifus o la peste bubónica. Entonces yo creo que la fiebre amarilla que está más arriba y el sarampión y la viruela y la varicela fueron unos que afectaron un montón y podemos relacionarlos con el COVID-19, ¿verdad? Porque mucha gente está muriéndose y en esas épocas mucha gente se murió. Y lo vamos a hacer mediante un dibujo. Y por último, una vez que tengamos dibujado y coloreado todos nuestros personajes, vamos a pensar en cómo lo vamos a poner en acción en nuestra obra teatral. Todavía no hay que hacer ese paso, pero les voy a dar un tip. Vamos a tener nuestros sentimientos, vamos a tener nuestro amigo protocolo, vamos a tener nuestro sistema más afectado y nuestra enfermedad letal. ¿Por qué no van pensando en cómo nuestros sentimientos, nuestros amigos protocolos, nuestro sistema más afectado por el COVID y la enfermedad más letal de nuestros antepasados se relacionan? Es decir, ¿qué relación tienen? ¿Cuál es el factor común entre ellos? Los humanos, la historia, quedarse en casa. Piensen en eso. Ok, chicos, este fue el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana.